tenía la idea errónea que cuando uno trabaja para uno mismo, uno no tiene jefes, uno no tiene horarios, uno tiene más tiempo libre, más vacaciones y después pues la realidad es que estaba a 180 grados completamente equivocada. Y fuimos muy juiciosos a 15 bancos y los 15 bancos nos dijeron que no. Así nosotros lleváramos nuestro paquete con el escenario pesimista, el escenario normal. Ustedes han hecho la tarea Realista. completa. O sea, la tarea y nos decían es que el Excel aguanta todo, es que en papel las cosas se ven, es que ustedes no tienen en qué caerse muertos, es que ustedes quieren que les prestemos con la cédula. Entonces al final todos nos dijeron que no. Escalar una empresa es todo un arte y hoy nos vamos a tomar este café éxito con Giyola Aicardi, cofundadora de Bodytech, con quien vamos a hablar un poquito de ese arte de liderar, tener una estrategia, una ambición y una ejecución clara para poder escalar sin límites. Bienvenida Giyola a este café éxito. Muchísimas gracias, Carmenza, por la invitación. Yo feliz de poder compartir contigo y con todos tus oyentes de un poco la experiencia de Bodytech en estos años. Bueno, Bodytech es una empresa maravillosa, tú contaste y has contado siempre que fue una empresa que surgió a raíz de una tesis en tu maestría y surgió con Nicolás, tu otro socio. Cuéntanos un poquito cuáles fueron esos desafíos que tú viviste cuando iniciaste Bodytech y cómo superaste esos desafíos. Bueno, yo creo que me remontaría un poquito más atrás y cuál fue mi motivación para emprender y es que yo no quería trabajar para nadie más. Yo no soy millennial, obviamente, pero digo que en el tema de trabajos siempre parecía como millennial porque nunca duré más de un año en ningún trabajo que tuve, porque yo a los 6 meses creía que sabía más que mi jefe, que me tenían que ascender, que me tenían que subir el sueldo, que me tenían que nombrar gerente y pues obviamente eso estaba fuera de cualquier realidad. Y yo dije, bueno, tenía la idea errónea que cuando uno trabaja para uno mismo, uno no tiene jefes, uno no tiene horarios, uno tiene más tiempo libre, más vacaciones y después pues la realidad es que estaba a 180 grados completamente equivocada. Entonces mi motivador es que yo quería trabajar para mí. Y por eso entré a la universidad a hacer el MBA, porque yo soy ingeniera industrial y sentía que me hacían falta conocimientos en mercadeo, en la parte organizacional, un poco gobierno corporativo. Entonces entré porque tenía como ese plan fijado de qué me hace falta porque yo quiero hacer mi empresa. Y en la universidad conocí a Nicolás, mi socio, y a los dos nos gustaba hacer ejercicio, entonces nos complementamos. Y ahí, pues igual, cuando nació Bodytech tuvimos muchísimos retos. O sea, el reto primordial y primero fue el de conseguir el financiamiento, porque nosotros queríamos conseguir el 50% de nuestra inversión y fuimos muy juiciosos a 15 bancos y los 15 bancos nos dijeron que no. Así nosotros lleváramos nuestro paquete con el escenario pesimista, el escenario normal. Ustedes han hecho la tarea Realista. completa. O sea, la tarea y nos decían es que el Excel aguanta todo, es que en papel las cosas se ven, es que ustedes no tienen en qué caerse muertos, es que ustedes quieren que les prestemos con la cédula. Entonces al final todos nos dijeron que no y mi mamá me dijo, yo no tengo plata, pero puedo hipotecar el apartamento y prestarles la parte que les hace falta. Entonces Bodytech nació así, como nacen todos los emprendimientos, con Friends and Family. Y después, obviamente, el sector financiero pues, ha sido nuestro aliado estratégico durante todos estos años. Pero los retos, el primero fue la financiación, el segundo es el equipo de trabajo. Y yo creo que todas las compañías son exitosas por las personas. O sea, el activo más importante que tiene una empresa es la gente que está trabajando ahí. Y en esa época, conseguir personas que fueran profesionales era un reto, porque la gente que estudiaba educación física, su mentalidad era que iban a ser entrenadores de fútbol o profesores de educación física y no tenían ni idea del tema de entrenamiento, de progresión de ejercicios y todas estas cosas. Entonces, al comienzo la gente era muy empírica de lo que estudiaba en las revistas de Muscle and Fitness y esas cosas, y nosotros fuimos profesionalizando esta industria y todas las personas que trabajan en Bodytech
son graduados universitarios, a diferencia de lo que puede pasar en cualquier otro país del mundo, que los entrenadores hacen un curso online de 3 meses y ya, mientras que para nosotros ese tema profesional es otro. Y después el gran reto es el reto del crecimiento, el reto de parametrizar, organizar tus procesos y el hacer que lo que tú estás dando acá sea igual a lo que le puedes dar a la persona en Cartagena o en Medellín o en Chile o en otra parte. Bueno, ahí nombraste unos desafíos muy grandes y también seguramente vamos a profundizar un poquito más en cómo los pudiste avanzar también con Nicolás, pero todo empieza de una visión y seguramente para que tu mamá incluso haya aceptado en ese momento hipotecar parte de ese apartamento para empezar a crear este sueño. ¿Cuál era esa visión con la que ustedes crearon Bodytech? Nosotros tenemos un propósito desde el día uno y es transformar la vida de las personas a través del ejercicio. Y para nosotros el ejercicio es salud. La gente como que no lo entendía bien hasta la pandemia. La pandemia hizo lo que nosotros no habíamos logrado durante mucho tiempo y es hacer entender a las personas que una persona que hace ejercicio es una persona saludable, es una persona que va a vivir más y mejor. Y nuestro concepto de ejercicio es ese, porque el concepto de belleza puede cambiar a través del tiempo, pero todos queremos vivir más, ser adultos con todas nuestras capacidades. Entonces, ese es el propósito de Bodytech y con lo que nosotros comenzamos. Y cuando hablaste un poquito ahorita, es un propósito muy grande y creo que es un propósito muy inspirador que seguramente envolvió a muchas personas para ser parte de ese propósito. Y esa educación y profesionalización es una diferencia importante que las personas viven cuando entran a un Bodytech. Tal vez alguna vez escuché que tú dijiste, nosotros no creamos nada nuevo, nosotros simplemente le dimos a las personas lo que querían. ¿Qué tan fácil es uno poder realmente llegar a encontrar qué es lo que los clientes o las personas necesitan? Porque a veces cometemos muchos errores, no solamente los emprendedores, sino también las compañías. Lanzamos productos, creamos cosas que sentimos que van a ser súper diferenciadoras, pero en nuestra cabeza y a veces ni siquiera las chequeamos con lo que realmente las personas necesitan. ¿Cómo fue ese proceso para que ustedes identificaran qué era lo que realmente podía ser distinto a Bodytech y podía generar ese eje de diferenciación que es lo que ha hecho que la compañía crezca o escale a este nivel? Para nosotros, yo creo que siempre el cliente estuvo en el centro. Y cuando nosotros hicimos nuestro proyecto de grado, que fue una investigación de mercados, nos fuimos a todos los gimnasios que había en Bogotá, hicimos sesiones de grupo con gente que hacía ejercicio, con gente que no hacía ejercicio, con amigas de mi mamá que jugaban cartas con ella, hacer encuestas en la calle, preguntándole a la gente realmente qué era lo que quería, porque esto es una megatendencia que todos los días crece y se multiplica. O sea, la industria del wellness se dice que hoy en día es de 6 trillones de dólares y en el 2030 va a ser de 10 trillones de dólares en el mundo. Entonces es algo que todos los días se expande. Y en ese momento la gente decía, yo quiero más tiempo, los gimnasios los abrían a las 7 de la mañana y cerraban a las 8 de la noche, los sábados abrían mediodía, los domingos y festivos no abrían, entonces nosotros abrimos de 5 de la mañana a 12 de la noche, los 365 días del año. La gente decía, quiero más espacio. Abrimos en ese momento el gimnasio más grande de Colombia que tenía 800 metros. Hoy en día un Bodytech tiene 2.000 metros cuadrados en promedio. La gente decía, quiero más tecnología. Nosotros introdujimos spinning en Colombia. Em, Querían más servicio y eso fue lo que les dimos. Entonces oímos realmente las necesidades del cliente. Y en cuanto a la ubicación, pues hoy en día hay modelos mucho más sofisticados de cómo hacer un site selection y la isócrona y todas estas cosas, pero en su momento nosotros dijimos, seguramente Nicolás vivía en Chapinero Alto y él iba al gimnasio en Pasadena y se demoraba en esa época media hora en llegar, o se demoraría 2 horas en ir y volver. Y dijimos, así como Nicolás, debe haber más gente en esta zona que tiene una demanda y la realidad es esa, que había una demanda insatisfecha altísima y muy poca oferta. Entonces, para mí, todos los emprendimientos que funcionan son los que solucionan problemas. Y si ese problema lo tiene mucha gente, pues hay más oportunidades todavía para ti de poder ser exitoso. Yo hago la comparación de el que se inventó las gafas con parabrisas, pues eso no le soluciona el problema a nadie.
Y eso sirve hoy en día creo que para las fiestas y nada más. Pero el que se inventó el selfie stick, pues le estaba solucionando el problema a la gente que quería tomarse una foto y no tenía cómo. Entonces, es eso, como dice Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University, él dice, si usted quiere ser billonario, soluciónele el problema que tenga por lo menos 1 millón de personas. Ahí nos estás dejando un mensaje muy importante. Yo también hablo de eso mucho cuando estoy creando una marca ejecutiva para una persona y es cuál es el problema que resuelves, cuál es esa promesa de valor que tú creas, que lo que nos estás diciendo es una promesa que venía apalancada de escuchar al cliente, de entender al cliente, de saber qué podría ese producto que yo estoy llevando, transfiriendo, generar valor para esa persona. Pero todo comenzó como un sueño, un poco un sueño de universidad y ojalá uno pudiera tener esos sueños de universidad que escalen así de grande. Pero a veces muchos tenemos sueños que dejamos apagar porque tenemos miedo, porque tú dijiste en ese caso yo tenía una motivación muy grande porque yo no quería trabajar en una empresa, quería y me soñaba siendo una gran empresaria. Pero, ¿qué puedes decirle a muchas personas que hoy tienen esa idea en la cabeza y les ha rondado hace muchos años de yo quiero eso, tengo un producto buenísimo, tengo esta idea, esta empresa? Pero simplemente no logran arrancar. ¿Cuál fue ese detonante para Gillola para decir, listo, no, aquí sí vamos y vamos con todo y este realmente es mi sueño, mi empresa y con esto pongo todo mi foco? Para mí yo creo que fue la pasión y el creer en la idea que nosotros teníamos. Porque si nosotros nos hubiésemos dejado apagar por todos los rechazos y los nos de la gente, pues Bodytech no existiría. A nosotros nos decían, de la 72 para el sur nada funciona. Usted estudió 5 años de ingeniería y 2 años del MBA para administrar un gimnasio. Nos veían como algo, o sea, de tercera o cuarta categoría. Entonces, yo creo que es esa pasión y también el tema de arriesgarte. Y yo creo que hay varios momentos en la vida en los que tú te puedes arriesgar. O sea, el primero es que nosotros no teníamos una familia o una responsabilidad, que dijéramos, bueno, si esto no funciona, pues me quedé sin el sueldo, el arriendo, los hijos, el colegio. Entonces, pues teníamos, yo creo que esa ventaja que la tienen todas las personas jóvenes hoy en día que salen de la universidad, y que se quieren comer el mundo con sus ideas, pues ese es el momento más importante. Y yo creo que hay otro momento, y lo vemos en emprendedores de más edad, que cuando cumplen 50 años les dicen hasta luego en sus trabajos, porque hay personas más productivas o porque hay personas mucho más baratas de la mitad de su edad y entonces un día dicen, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces me pongo a emprender. Eh, y aunque tengan muchas responsabilidades, pues ese es un emprendimiento por necesidad versus el otro que es un emprendimiento por naturaleza. Para mí los dos son iguales de válidos, pero yo creo que es arrancar y es, bueno, ese placer que te da esa adrenalina de crear cosas nuevas y de arriesgarte. Para mí era muy duro cuando arrancamos Bodytech, porque después que mi mamá me prestó la plata, yo decía, esto tiene que funcionar porque No, yo no pues, puedo, vida. yo no puedo dejar a mi mamá sin casa, a mi familia sin casa, entonces esto tiene que funcionar por eso. Y Nicolás y yo hacíamos cuentas y nos tocaba trabajar 20 años para poder pagar todo eso, y pagar ese crédito, que teníamos, pero aún así nos echamos al agua y comenzamos. ¿Y qué tan importante en este caso para Gillola fue tener a Nicolás? Porque a veces uno dice, bueno, yo voy solo, pero lo que tú dices, va a haber muchas personas que van a estar en contra, que te van a decir constantemente, no, no lo hagas, no sirve, no es tan bueno, ya todo el mundo lo ha hecho, nadie te va a comprar eso, pero a veces uno necesita a alguien que le dé un poquito ese empujón. ¿Qué tan importante o qué papel jugó también Nicolás? ¿O tú jugaste para Nicolás también en ese proceso de creación de Bodytech? Para mí fue el complemento ideal. A nosotros nos dicen que Nicolás es el soñador y que yo soy el polo a tierra, porque Nicolás se inventa y crea cosas y yo soy como que la que las aterriza y le digo, esto sí o esto no, esto podría ser. Entonces ese complemento pues fue muy importante. Además que una sociedad, yo digo que es peor que un matrimonio, porque pues el matrimonio la gente lo acaba y ya, pero cuando tú tienes una empresa, tú no puedes acabar la empresa de un día para otro y no es fácil decir usted me compra o yo le compro, no, o sea, eso no es así de fácil, entonces es más complejo,
esa relación. Y afortunadamente nosotros llevamos 30 años de conocernos y 28 años de ser socios en Bodytech y hemos tenido una relación muy buena y somos muy buenos amigos. ¿Y cuál ha sido ese momento más difícil? Porque tú dijiste, y yo estoy de acuerdo contigo. A mí me decían siempre en mi casa, que es una creencia limitante también mía, pero me decían, es mejor no conseguir socios porque es que siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo o cuando ese socio se le acaba la plata, entonces usted va a quedar en problemado. Y pues eso también hace como que uno se aísle y diga, no, es mejor uno solito en el mundo porque tal vez es difícil manejar esas dificultades que a veces pueden surgir con las personas. ¿Cuál es ese momento que tú recuerdas más difícil en esa sociedad con Nicolás? ¿Cómo lo manejaste? Pues mira, nosotros al comienzo éramos novios. Ay, no, eso no me lo sabía, mejor dicho. Bueno, ahora sí, este cafecito está tomando. ¿Verdad? Nosotros éramos novios cuando nació Bodytech y después como al año terminamos. Entonces yo creo que la etapa más difícil fue poder superar ese cambio de relación sentimental a relación profesional. Yo creo que fueron 6 meses muy complicados. Y entonces nosotros en ese momento ya habíamos abierto nuestra segunda sede que era en Cedritos, entonces Nicolás se fue a trabajar a Cedritos y yo me quedé trabajando en Chapinero. Y ya como a los 6 meses decidimos, es el momento de conseguir ya una oficina donde irnos y ya pues volvimos otra vez a la normalidad. Pero yo creo que esa separación fue como el duelo, aunque no haya duelo, de terminar esa relación. Y yo digo, si nosotros superamos eso, superamos cualquier cosa. No, tiene uno que tener mucha madurez y gracias por compartirnos ahí esa realidad. Y es que es madurez para entender también que las relaciones evolucionan y en este caso una relación que era una relación de novios después se convirtió en una relación profesional muy sólida y muy fuerte. Escalar una empresa no es fácil. Y tú misma lo dijiste y me encantó eso que dijiste al principio y creo que hay como un romanticismo asociado con el sueño de emprender. Entonces la gente dice, no, es que yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener la libertad, yo trabajo en el tiempo que yo quiera y eso es súper falso. Y yo lo vivo ahora que también estoy un poquito salido, que salí del mundo corporativo y por decisión propia estoy emprendiendo algo diferente. Trabajas más, vives completamente con esa angustia que lo das adrenalina que tú mismo lo dijiste de estar haciendo cosas nuevas, de estarte sacando la zona de confort constantemente, pero no es fácil o no pensar en cómo escalar. ¿M? Y hay muchas personas que lo que hacen es que se quedan como emprendedores, que quiere decir que forman un eje de negocio donde ellos casi que son autoempleados y ahí quedan. Pero por ahí escuchaba también de una persona que admiro mucho que el verdadero empresario es el que crea el sistema para que nada dependa de ti, para que al final eso que tal vez arrancó siendo Yoyola el eje central con Nicolás, después simplemente pueda escalar a un nivel como el que ustedes tienen ahora. ¿Cuáles entonces fueron esas principales herramientas para lograr ese escalamiento empresarial que ustedes tienen ahora? Para nosotros, yo creo que lo primero es establecer como esos modelos o ese framework en el que tú dices, esta es la maquinaria, este es el espacio, estos son los procesos, esta es la gente que necesitas. Tienes que entrenar a esas personas para que lo hagan. Y nosotros, por ejemplo, teníamos un equipo de aperturas que está 2 o 3 meses en una ciudad o en un país en el momento de abrir para que todos esos procesos sean iguales y para que de la forma que te atienden en Bogotá, en el Chicó, sea igual a como te atienden en Cartagena, en Boca Grande o en Cali, en Chipichape, porque tienes esos procesos establecidos. Aunque tenemos, pues obviamente las culturas son distintas, los clientes son distintos, pero todo va dentro de ese marco pues para que las cosas sean iguales. Porque si tú dejas un poco como esa libertad de que cada uno haga lo que quiera, pues vas a terminar en un caos y en un desorden que al final eso no es Bodytech. Bodytech es esto. Entonces, esa estructuración tan clara de procesos, de modelos, como tú le estás diciendo, es la base para una si puedo escalar. Pero a veces si uno está en su propio negocio, emprendimiento, pues a uno no le queda tiempo, porque tú misma decías, yo estaba trabajando en Chapinero mientras Nicolás estaba en el otro. ¿A qué horas uno se sienta a hacer todos esos procesos? ¿A qué horas uno hace todo así como tan perfecto para que cualquier persona pueda llegar y usar eso?
¿Cómo fue el acompañamiento que ustedes tuvieron para esa primera etapa, que es pensar un poquito en grande, diseñando un modelo y un proceso que pueda escalar? Nosotros tuvimos la fortuna de, nosotros queríamos seguir creciendo y no teníamos capacidad financiera para hacerlo, entonces contratamos una banca de inversión para que nos ayudara a conseguir inversionistas para ese crecimiento. Y cuando ellos hicieron como el análisis de la compañía, la primera recomendación que nos hicieron fue conseguir una junta directiva. Y nosotros, "Pero una junta directiva, ¿pero para qué? No, para que les den otra visión, porque ellos decían, nosotros sentimos que ustedes están así, con la visión solamente acá y les falta el espectro del mundo. Y nosotros les dijimos, pero no conocemos a nadie. Ellos nos dijeron, si quieren les decimos a amigos nuestros y les contamos su historia. Y al final terminamos con una junta directiva De lujo. ultra VIP porque teníamos presidentes de bancos, vicepresidente de uno de los grupos económicos más grandes del país, teníamos el presidente de Mastercard en Colombia. Bueno, teníamos unas personas espectaculares que nos dieron como esa guía de decir, oiga, usted tiene que enfocarse a hacer A, B o C. Y yo creo que con ellos nosotros pasamos de pensar en Bogotá a pensar en Colombia. Y después cuando tuvimos la inversión del primer fondo de capital privado en el año 2007, pasamos de pensar en Colombia a pensar en América Latina. Entonces, esa fue como nuestra guía. Y yo creo que el tema de la disciplina es súper importante. Y cuando tú organizas tu tiempo, yo, por ejemplo, todos los días dejo una hora por las mañanas porque yo en esa hora o leo o, como digo yo, surfeo en la web buscando nuevas tendencias, nuevos productos, nuevas cosas. Entonces estoy aprendiendo todos los días cosas nuevas. Y tú tienes que dedicar ese espacio no para cuando te quede tiempo, sino lo tienes que poner dentro de tu agenda para que esa sea una de las tareas que tú tienes que hacer. Ese es un buen consejo que a veces nos cuesta mucho porque todos vienen con la agenda llena y vivimos con la agenda full, pero tal vez no la estamos manejando de manera estratégica. Sobre todo para lo que es importante y crítico para pensar en crear ese futuro, necesitas estar en constante aprendizaje, pero también necesitas estar en eje central de lo que realmente aporta valor para la compañía. Uno de los ejes principales con los cuales uno escala una compañía son las personas. Y tú misma lo dijiste, fue un punto diferencial para ustedes también dentro de Bodytech como servicio. Al principio seguramente uno como emprendedor pues uno está con el hermano, el amigo del amigo, porque uno tampoco sabe ni dónde conseguir las personas correctas que uno necesita para realmente encontrar ese eje diferencial que te lleve a otro nivel. ¿Cómo fue ese proceso de creación de ese primer equipo de Voltec, más allá de la junta que ya nos contaste que fue una junta de lujo con la que ustedes han crecido y les incluso creo que entiendo se convirtieron también después en socios de ustedes? Pero ¿cómo fue ese proceso para realmente construir equipo? Ese equipo que hoy, ¿cuántas personas tienen ustedes en Bodytech? Nosotros en Bodytech somos 2.200 personas aquí en Colombia y en Chile tenemos 400 personas. Entonces, hoy en general tenés casi 3.000 personas. ¿Cómo fue ese primer equipo que consolidó esa base de crecimiento para Bodytech? Bueno, al comienzo nosotros éramos toderas, o sea, éramos mercadeo, facturación, contador, abogado, éramos todo. Yo abría a las 5 de la mañana, Nicolás cerraba a las 12 de la noche el gimnasio, pero entendimos que teníamos que traer personas que supieran más que nosotros en temas en los que nosotros no sabíamos. Entonces trajimos el contador, nosotros hemos tenido un médico, deportólogo, nutricionista, fisioterapeuta desde el día uno. Empezamos trayendo una persona para que nos ayudara en el tema de talento humano, pues porque también eso requiere mucha operatividad. Después trajimos a alguien de mercadeo, entonces fuimos como construyendo ese equipo y hoy tenemos un equipo directivo súper potente donde hay obviamente una persona de tecnología, comercial, mercadeo, talento humano, planeación, financiero, nuevos negocios, innovación.
Y la última persona que sumamos al equipo fue la persona de experiencia, porque yo sí creo que cuando a uno le dicen que tiene que encontrar personas que sean distintas que tú, para que no sea todos como un culto yendo hacia lo mismo y que sepan más que tú, que te complementen y que te ayuden, para mí eso es súper importante. Y yo creo que también tengo algo y es que pasé, y creo que me lo ha dado como la experiencia o el tiempo, pasé del micromanagement a dejar que las personas florezcan y hagan todo lo que tienen que hacer. Y también yo creo que desde la pandemia los tiempos de las reuniones pasaron, una reunión que era de 2 horas pasó a ser de una, un comité que era de 4 horas pasó a ser de dos, porque entendemos que es mejor dejarle el tiempo a las personas para que hagan su trabajo, para que piensen, que estar en una reunión que a lo mejor hay personas que no necesitarían estar ahí. Entonces, si eres un emprendedor, por ejemplo, que está arrancando ahora un negocio o una startup que se está fundando, ¿quiénes son las personas que tú dirías tiene que sentar en la mesa ya? Si usted realmente quiere ponerle cierto nivel de seriedad a su negocio, ¿cuáles son esos roles específicos que tú dices sí o sí consígase la mejor gente que usted pueda para que lo asesore y lo acompañe en este proceso inicial? Eso depende en lo que tú seas experto. Entonces, por decir algo, si tú no eres experto en financiero, necesitas un financiero. Necesitas una persona que te ayude con el talento, con las personas. Necesitas a alguien que te ayude con la operación o la logística. Necesitas tecnología. O si tú eres el geek de la tecnología, pues no necesitas a esa persona, pero sí necesitas a los demás. Porque un emprendedor necesita conocer sus números, necesita saber cuánto le cuesta hacer lo que está haciendo, necesita saber que tiene las personas adecuadas, necesita saber cómo manejarlas, necesita saber cuáles son las implicaciones con el gobierno, con la facturación, con la contabilidad, porque las personas a veces piensan que no, que vivimos en la informalidad y no. O sea, si uno quiere escalar su emprendimiento, tiene que olvidarse de la informalidad. A mí cuando me preguntan, es que tengo esta idea, pero es que mi negocio no da para pagarle a los empleados, sino por honorarios. Y yo digo, es que tu negocio entonces no funciona, tu modelo de negocio no está bien si no te da para pagarle a tus empleados, pagarle al Estado, pagarle a los bancos, no, y pagarte a ti. Oye, creo que ese es un cambio de mindset muy importante y ahí a veces es donde siento yo que muchos pecamos y también incluso en las corporaciones, muchos pecamos porque no necesariamente traemos sobre la mesa el expertise correcto, no traemos personas que incluso sepan mucho más que uno porque uno todavía como que le gusta ser el eje central de su proyecto o de su propio equipo y obviamente lo mismo que tú nos estás diciendo, pues uno tampoco se desafía a llevarse a otro nivel, porque sigues pensando en que mejor lo hacemos informal, yo no tengo cómo pagar a estos empleados, no tengo cómo pagarme mi propio salario y no debería ser de alguna manera tener un salario en esa parte inicial. Entonces pecamos muchísimo porque ese estilo de liderazgo a veces no nos ayuda a ver lo que realmente se necesita. Y tú acabas de decir, yo también me he transformado como líder porque empecé siendo mucho más micromanager, ahora reconozco la necesidad de empoderar a las personas. ¿Cómo ha sido ese viaje un poquito desde el liderazgo de Yola? ¿Cuáles son como esas tres habilidades principales que tú durante todos estos años en Bodytech has desarrollado con mayor fuerza que hoy sientes que son la clave importante para que tú como líder tengas un impacto tan fuerte? El primero es que yo pasé del perfeccionismo al sentido común. Y pasé del prefiero, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, hoy prefiero lo bueno a lo perfecto. Y pasé de, es mejor, nosotros, por ejemplo, nos demoramos muchísimo en sacar nuevos productos o nuevos servicios porque siempre queríamos que estuviera todo perfecto. Y hoy creo que es mejor el 70% de algo que el 100% de nada, porque a veces sales muy tarde o cuando vas a salir ya eso ya no está de moda, te demoras muchísimo. Entonces, para mí es un aspecto súper importante es ese. Em, que me convertí en una persona muy, muy práctica. Entonces, para mí la practicidad hoy hace que podamos lograr muchas más cosas. Y la segunda yo creo que también es el tema de las renuncias.
saber renunciar en el momento adecuado, porque a veces le decimos que sí a todo, sí, 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 y resulta que nos llenamos de cosas que a lo mejor o no somos capaces de hacer o no son necesarias o no son importantes en algún momento. Entonces, aprender a decir no y a renunciar para mí es el segundo. Y el tercero, pues que ya te lo había dicho, es el de pasar de ese micromanagement a dejar que las personas hagan lo que saben hacer y por lo que los contrataste. Entonces, hay momentos en los que hay que renunciar, como tú dijiste. A veces toca decir no para decir sí a otras cosas. ¿Qué es lo que tú o a qué le has dicho tú no? ¿A qué has renunciado hoy desde tu vida, incluso personal, para poder crecer esto profesionalmente? Pues mi, todo el mundo habla del balance de vida, del balance de trabajo. Y siendo honesta, mi balance de vida los primeros 5 o 6 años de Bodytech no existió. Para mí esos años no hubo ni vida social, ni vida familiar, ni novio, ni cine, ni televisión, ni nada, porque era 100% trabajo. Y me acuerdo cuando cumplí 30 años, yo dije, yo nunca me voy a casar, porque no tengo tiempo para esas cosas. Y mi familia es Bodytech y mi hijo es Bodytech, entonces pensaba que no, pero pues la vida me llevó por otro camino y encontré a mi marido, pues que fue la persona ideal y con la que ya casi que tenemos 20 años juntos, pero, pero ese tema de encontrar ese balance en tu vida personal, yo creo que ha sido un reto. Y lo, lo que nos pasó, yo creo que en pandemia nos dio muchísimas enseñanzas. Y el año pasado nosotros cerramos Perú y tuvimos que renunciar a la operación de ese país porque al final no fuimos capaces de recuperarnos desde la pandemia de estar 1 año y medio cerrados en ese país. Entonces, después de pedalear y pedalear y pedalear, al final dijimos, ¿sabe qué? Ya no Mejor. es mejor cerrar. Y cerramos la operación con todo el dolor del alma, pero después de eso yo creo que los resultados que se ven hoy en Colombia y en Chile son la respuesta a que ya el equipo está enfocado en algo, a lo que le cree y no estaban antes enfocados en Perú vamos mal y mal y mal y entonces es como que esa sombra de esa carga que tienes en un sitio donde no está siendo exitoso, pues le resta mucho a la operación de lo que tienes acá. Entonces esa ha sido nuestra renuncia más cercana. Y mencionaste algo que yo creo que es muy poderoso y es que sí, es verdad, en las primeras fases hay mucha demanda tuya personal, pero también hay mucha emoción y adrenalina, como tú mismo lo describiste, que viene de ese propósito grande, de esa visión y de ese poder que tienes para transformar algo y realmente generar un legado. Pero obviamente también vienen muchas dudas porque hay momentos y hay situaciones en las que uno no puede o no controlas. Y yo creo que la pandemia fue uno de los ejes principales que seguramente ustedes lo sacó completamente de ese plan de crecimiento estructurado. Les mostró también cómo es liderar en momentos de crisis y cómo reinventarse realmente como compañía. ¿Cómo fue ese proceso de reinvención de Bodytech en ese momento tan crítico donde estuvo todo cerrado, donde incluso ir al gimnasio era una situación de riesgo para todas las personas? ¿Cómo trabajaron ustedes y cómo se reinventaron para asegurar que el negocio pudiera salir un poco de esa crisis y fortalecerse mucho más? Nosotros creíamos ingenuamente que íbamos a estar cerrados por ahí 1 o 2 meses. Y después, pues las cosas se fueron alargando y al final nosotros estuvimos cerrados 9 meses aquí en Colombia y año y medio en Perú y Chile. Y después de eso, pues obviamente la gente tampoco volvió por el miedo. Pero nosotros teníamos clarísimo que teníamos que cumplir con nuestro propósito de transformar la vida de las personas y acompañar su salud. Y nosotros también como la responsabilidad que teníamos con nuestros afiliados en ese momento no se sabía ni la transmisión, ni cómo pasaba, ni nada. Nosotros decidimos cerrar una semana antes todas nuestras operaciones en Colombia, Perú y Chile antes de que nos encerraran en nuestros países, un poco por precaución,
pero al otro día empezamos a hacer clases grupales a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, porque queríamos acompañar a la gente. Y al final la gente nos agradecía diciendo, oiga, tengo el gimnasio todo el día ahí porque teníamos clases a todas horas. Y nosotros teníamos un área de innovación que llevaba un año trabajando y no habían sacado nada. Nosotros cerramos como un 13 de marzo y el 10 de abril lanzamos nuestro primer producto virtual que era un coach virtual. Después lanzamos nutrición virtual, después lanzamos personal trainer virtual. Entonces, como que empezamos esa transformación digital a raíz de esa necesidad que tuvimos en pandemia. Mm. ¿Y qué tanto hoy esta parte de transformación digital, toda esa tecnología son un diferencial fuerte para ustedes dentro de la estrategia futuro? Pues mira que nosotros hoy en día tenemos una aplicación y tenemos un área de tecnología que digo yo que parecemos una compañía tecnológica porque tenemos como 50 personas trabajando en el desarrollo de nuestra aplicación, de nuestros servicios virtuales, de los ejercicios, trabajando en inteligencia artificial. Entonces yo creo que fue como esa semilla que hace que sea nuestro diferencial. Sí, históricamente el diferencial de Bodytech es el tema de la salud, el tema de los profesionales, porque lo que nosotros hacemos es la prescripción médica del ejercicio. Nosotros somos institución, una IPS, institución prestadora de salud. Hoy en día también la parte digital y la parte, o sea, tenemos en nuestra biblioteca la aplicación 2.800 ejercicios grabados y tenemos más de 2,5 millones de programas de ejercicio hechos de acuerdo con la necesidad de cada una de las personas. Entonces, eso yo creo que nos lleva como a la vanguardia en ese sentido. Y otro de los elementos solamente para no escalar una empresa claramente es el efectivo, ¿no? Porque al final no se puede escalar y ustedes mismos lo dijeron, incluso desde la fase de creación de Bodytech, pues se necesitaba esa inyección de capital. ¿Cómo fue ese manejo, un poco ese flujo de efectivo en momentos donde está cerrado el negocio principal, donde tienes 9 meses o 15 meses, un negocio literalmente cerrado? O sea, yo sé que obviamente había otras fuentes de ingreso, pero nunca será comparable seguramente a cómo realmente se estructuró en la fase inicial. ¿Cómo ha sido un poquito también ese análisis desde el flujo de caja de un negocio y el aprendizaje principal que a ti te ha dejado toda esta situación que vivieron para decir hoy, bueno, cómo realmente pensar o repensar desde el flujo efectivo el escalamiento de una empresa? Pues mira que en pandemia el 30% de esta industria se quebró en el mundo. Y nosotros sobrevivimos y yo digo que es por la solidaridad. Y es la solidaridad de los bancos con los que logramos negociar 2 años sin pago de intereses y capital. No significa que no se hayan causado, sino que se fueron acumulando para después empezar a pagar. Vivimos de la solidaridad de nuestros arrendadores con los que llegamos a acuerdos en los que nos descontaron o el 100% mientras estuviéramos cerrados o un porcentaje. La solidaridad de nuestros afiliados que no nos pidieron la devolución de la plata de lo que habían pagado por anticipado, sino que congelamos todos estos servicios. Nuestros empleados que al comienzo dijimos vacaciones colectivas, después dijimos licencias no remuneradas, después reducción salarial y ya después, pues sí nos tocó empezar a salir de personas con todo el dolor del alma, pero pues que después volvieron. Y la solidaridad también de los accionistas que capitalizaron la compañía para que se pudiera sostener durante todo este tiempo. Y es que las compañías se quiebran por el flujo de caja. Básicamente es la razón principal por la que una compañía no sigue funcionando. Si pudieras aconsejarle a las personas que hoy están también así emprendiendo, fundando empresa, ¿existe como alguna forma que tú digas, bueno, tienes que tener al menos 6 meses completos ahí como en efectivo para poder operar, 12 meses, que es un poquito como el modelo que tú sientes que podría funcionar con respecto al manejo del efectivo? Mira, yo creo que si tú eres una startup que estás saliendo a buscar dinero, tienes que hacer todos los emprendedores decimos que no, este es un escenario conservador. No, de verdad hay que hacer un escenario conservador con qué pasa si yo no vendo lo que necesito. Entonces,
¿cuánto necesita esta compañía para trabajar, para funcionar los próximos 6 meses si yo no vendo nada? Y entonces de ahí te va a salir como ese número de cuánta plata tienes que salir a buscar. ¿Por qué? Porque si las cosas funcionan, pues buenísimo, vas a tener mucha caja y vas a poder hacer más cosas, pero si las cosas no funcionan, no vas a estar a los 2 o 3 meses diciendo me quebré y ya no tengo efectivo. Entonces, para mí es como hacer ese escenario de ese primer año de una manera muy, muy conservadora para salir de verdad a buscar la plata que necesites. Y mira que ahora que hacemos un poquito como esa comparación al mundo corporativo de las personas que están empleadas, es lo mismo, ¿no? Muchas personas salen, se quedan sin trabajo a veces y no tienen tampoco ni siquiera en su cabeza claridad de cuánto va a costar ese costo de vida por un periodo específico y si yo lo tengo guardado o al menos disponible en algún lugar para poderlo capitalizar. Entonces, lo que nos estás diciendo, independiente si estás creando una empresa o si estás tú incluso en un trabajo, ojo, porque el efectivo al final es lo que quiebra o lo que hace que se pueda en algún momento perder ese foco o esa capacidad de crecimiento, porque necesitamos tener esa tranquilidad para poder manejar las situaciones que a veces no podemos controlar. Ujú. Y un poco en a veces lo que es difícil controlar, yo sé que tú viviste situaciones complejas, altas inflaciones, devaluaciones, tú nos contabas también un poquito, y hoy ustedes crecieron el modelo de Auditec a través de franquicias, a través también, hicieron también una parte de equity importante dentro de la empresa. ¿Cuál sientes tú hoy pensando un poquito hacia atrás? Y si volvieras a hacer de cero casi que ese proceso de escalamiento, ¿cuál hubiera sido tal vez el mejor modelo para escalar más rápido Auditec? Pues yo creo que cuando tú quieres ir como a otras geografías, una franquicia es para mí la forma más fácil y rápida de hacerla. Pero tienes que tener una estructura donde tienes todo en blanco y negro para que ese inversionista que le crea a tu negocio lo vaya a hacer y lo vaya a hacer bien. En el caso nuestro, el haber recibido fondos de capital privado, locales e internacionales, fue la palanca más importante para nuestro crecimiento. Para mí eso es, yo creo que lo más importante. ¿Y cómo se prepara uno para una etapa de eso? Si uno está en esa empresa que quiere escalar y dice, bueno, pero ¿y yo cómo salgo a conseguirme la plata? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le dirías también a las personas que quieren hoy prepararse un poco más con ese foco de conseguir capital extra? Hoy en día hay muchas entidades que te ayudan en ese sentido, entonces creo que todas las universidades tienen un área de emprendimiento. También hay muchas aceleradoras que te buscan como todos esos fondos o esas personas que son inversionistas ángeles o que tienen dinero para invertir en las compañías. Entonces yo creo que es ponerse un poco en la tarea de salir a buscar quién me puede ayudar. Por ejemplo, nosotros somos parte de Endeavor, que es una fundación que apoya emprendimientos de alto impacto y estamos ahí desde el 2007 y con ellos hemos conocido infinidad de personas, de fondos, de mentores que nos han ayudado durante todo este tiempo. Y obviamente pues tú también devuelves esa ayuda haciendo mentorías para otras personas, para otros emprendedores de muchas maneras, porque yo creo que todo en la vida es como un flujo, así como a ti te dan, pues tú también tienes que dar para hacer como ese círculo virtuoso para transformar el país, que es lo que nosotros necesitamos y necesitamos que haya más emprendimientos, necesitamos que nuestras ideas crezcan y si las ideas son buenas, pues el capital llega porque pues hay mucha plata por fuera que está buscando dónde invertir y pues Colombia es un país de muchísimas opciones desde el campo, desde la energía, desde la inversión, hasta las basuras, digo yo. La verdad. Alguien me decía, y es verdad, que dinero hay mucho, porque las personas dicen, no, es que no hay plata, es que no sabemos cómo. Y él me decía, no, hay mucho dinero. Lo que pasa es que no, tal vez no estás en el círculo correcto para poder capitalizar, no tienes acceso a veces a las personas que tienen ese poder de inversión que pueden ayudarte a ti también a crecer. Y todo pasa un poco también por cómo te haces visible, cómo te conectas, cómo ayudas a otras personas. Tú misma lo dices en tu rol de mentora y en Endeavor
Entonces creo que esas conexiones juegan un papel fundamental. ¿Hay alguna persona más allá de Nicolás que obviamente ha sido un fundador también para ti en todo este proceso y un cómplice de alguna manera de toda esta parte empresarial? ¿Alguna otra persona que tú digas realmente en estos 28 años, gracias a esa persona, yo también hoy soy mejor líder, soy mejor mentora, soy una persona exitosa? ¿Alguien a que tú reconozcas? Mira, yo creo que las personas que formaron parte de nuestra junta directiva fueron nuestros mentores iniciales y gracias a ellos cambiamos el mindset y aprendimos muchísimas, muchísimas cosas. Ellos después se convirtieron en accionistas de la compañía y después salieron cuando entró uno de los fondos. Entonces estuvieron como en todas esas etapas. Y algunos siguieron siendo parte de nuestra junta directiva hasta el año pasado. Entonces a ellos de verdad que les debemos mucho, mucho. Y me parece súper importante, ya que lo mencionas, el buscar mentores. Porque los colombianos somos malísimos haciendo networking. Porque a diferencia de los gringos, que todo el mundo se relaciona con todos y saben cómo pedir ayuda, aquí en Colombia nos da pena, nos da vergüenza. Ay, ¿qué pasa si no me contestan? Pues le escribo a 10 y si no me contesta ninguno, pues le vuelvo a escribir a otros 10 para que me conteste alguno. A mí me da risa porque a mí me preguntan de todo en LinkedIn, por ejemplo, y hay gente que me escribe, ay, gracias por aceptarme, porque la gente no acepta gente que no conoce. Yo digo, no, o sea, si a mí me pregunta lo que sea, yo de verdad que con todo el cariño del mundo y en lo que pueda ayudar, ayudo, pero es que un mentor es eso, es una persona que te quiere ayudar de una manera sincera y sin buscar nada a cambio. Y para mí, por ejemplo, todas estas personas que tienen más de 60, 65 años, que fueron completamente productivos en su vida y que van a vivir todavía 30 años más y que están aburridos en sus casas sin hacer nada, pues qué más que buscar una mentoría de ellos es fantástico. ¿Cuál es el legado que le quieres dejar a Antonia, tu hija? Yo quiero que la gente me recuerde como fundadora de Bodytech y que hizo que le cambiara la vida a millones de personas, porque cuando tú haces ejercicio, pues tu calidad de vida mejora, generas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, tu salud mejora, todas las enfermedades no transmisibles se pueden prevenir a través del ejercicio. Entonces, yo quisiera que la gente me recordara como eso, como la persona que cambió la visión de esta industria en Colombia y que le cambió la vida a mucha gente. Entonces, estamos llegando aquí a este final del café éxito. En este último sorbo de café te quisiera preguntar, ¿cómo maneja uno la competencia? Porque uno también, y me acuerdo que tú también dijiste a alguna persona cuando fuiste a poner el segundo detail, dijo que ya no le caben dos en Bogotá y ahora decías hay 2000 gimnasios, pero cada vez entran personas pues o competencia más fuerte, más profesional, con mayor inversión. ¿Cómo manejan ustedes también eso para mantener ese posicionamiento, asegurar un diferencial y cómo enfrentaron un poquito esos desafíos que la misma competencia trae para uno? Primero es que yo creo que tú tienes que ser fiel a tus valores. Y si nuestro propósito de verdad es transformar la vida de las personas, lo más importante para nosotros tiene que ser nuestro afiliado. Cuando empezaron a llegar las cadenas de bajo costo en el 2017, a nosotros nos dio muy, muy duro, porque la gente decía, pero ¿a usted por qué le tengo que pagar 100 si el otro vale 50? Entonces nos dimos cuenta que la gente no tenía claro ese diferencial nuestro, ese valor de la parte médica, de las clases grupales, de todos esos servicios adicionales que tú tienes en Bodytech, y nos tocó volver a reinventarnos y a mostrarle a las personas esas cosas que nosotros teníamos. Y lo que fue pasando con el tiempo es que este nicho de mercado que quiere estar en Bodytech no es el nicho de mercado que quiere estar en otro lado, que no se aguanta las filas o la chichonera o bueno, todo este diferencial que nosotros tenemos. Entonces, nosotros sabemos que cuando nos abren un gimnasio de bajo costo al lado, tenemos un remesón como esos 6 primeros meses, pero la gente que se va vuelve, porque el que no se aguanta este tipo de cosas regresa.
Pero lo que pasa también es, como dicen en bebidas, ese share of stomach crece. En el 2017 había en Colombia 100 gimnasios del tamaño nuestro. Hoy en día hay 500 gimnasios de más de 1.500 metros en Colombia y pasamos de tener 300.000 personas en este tipo de gimnasios a tener hoy más de 1,5 millones, 2 millones de personas. Entonces es un mercado creciente y afortunadamente, digo yo, la penetración en Colombia está hoy rondando el 4% de la población. Mientras que en países como Argentina, Brasil o México estamos hablando entre el 6 y el 7% de penetración, en Europa el 15% y en Estados Unidos 30% de la población va al gimnasio. Entonces todavía hay capacidad para muchos más en el mercado, que a veces la gente me dice, no, pero abrieron otro y abrieron otro. Yo digo, bienvenidos todos, em, porque eso significa que vamos a tener una sociedad más saludable. A mí me dicen, ¿y usted qué quiere que haga la gente? Y yo quisiera que de verdad toda la población en Colombia hiciera actividad física, porque eso significa que vamos a bajar los costos de salud, significa que vamos a vivir más, significa que vamos a tener una sociedad más saludable. Hay mucho propósito al final atrás también de eso, ¿no? Bueno, en este último sorbo de café, hay muchas personas que de pronto nos están escuchando en ese Café Éxito. Son personas que están trabajando en una corporación, en una empresa, pero tienen por ahí ese sueño en ese corazón que dicen, me gustaría tener mi propio negocio, me gustaría emprender. ¿Qué podrías decirle a esas personas? Porque escuché en algún lado que tú dijiste el emprendimiento es tiempo completo. Eso no se puede, usted va y trabaja y emprende aquí las últimas 2 horas de su día, pero pues a veces las personas no pueden salir de sus empleos para emprender. ¿Cómo podrían esas personas o qué les diría a esas personas que tienen como ese sueño pero no se animan todavía a enfrentar o tomar ese primer paso? Sí, yo tengo la convicción de que no hay emprendimiento de medio tiempo. Esa es mi manera de pensar, pero tú tienes toda la razón. Hay gente que no lo puede hacer porque tiene muchísimas responsabilidades al lado. Pero yo creo que entonces hay que tener la disciplina para poner en tu agenda qué es lo que tienes que hacer cada día o si vas a trabajar todo ese fin de semana en tu emprendimiento. Y como te dije al comienzo, creer y arriesgarte. Y si arriesgarte es que te tengas que salir de tu trabajo y echarte al agua, pues hazlo. ¿Y cómo es esa agenda? Yo tengo curiosidad de ver esa agenda de Gillola porque me decías al principio, no, yo trabajaba más o menos 15, 18 horas al día. ¿Todavía sigues trabajando las mismas 15, 18 horas? Mira, yo por la mañana me levanto y pues Antonia, mi hija, va al colegio todavía, entonces pues apenas Antonia la recoge el bus, hago ejercicio en el gimnasio, en Bodytech, obviamente, sí, hago ejercicio, hago pilates, hago pesas, a veces subo Monserrate, pero entonces hago ejercicio de lunes a viernes y después de eso llego a la oficina y mi primera hora está separada para ponerme a oír podcast, a leer, a buscar en internet. Estoy suscrita a un montón de boletines, entonces miro como los encabezados y el encabezado que me llame la atención, pues ahí me pongo a leer y me pongo a investigar y mando muchísimo contenido a las personas de mi equipo directo y también de la oficina. La gente me dice que no me llevan el ritmo, obviamente, porque a mí me encanta leer, pero lo hago. Y después, entonces, pues nosotros tenemos 2 días en la semana de reuniones para que la gente pueda trabajar y hacer sus cosas los otros días. Y pues tengo como muchas cosas de la red de Endeavor o de visitar sedes, de hacer reuniones con equipos. Entonces nosotros tenemos algo que se llama el café con Nicolás o el café con Yola, entonces también. Y yo manejo Athletic, que es nuestra línea de gimnasios de bajo costo que nació en el 2019 y hoy tiene 12 gimnasios, entonces es como ese mi hijo chiquito al que le dedico más tiempo y con el que me reúno todas las semanas con ese equipo para trabajar.
Bueno, pues es una agenda bien complicada, o sea que yo creo que sí hay un trabajo y una disciplina muy grande, como tú dices, porque al final esa disciplina lleva no solamente a mantener el foco, sino a asegurar que estás en constante crecimiento. Pues me encantó este café éxito, muchas gracias, yo lo aprendí mucho de ti, estoy segura que las personas que lo van a escuchar también. ¿Algún mantra personal que tengas, algo que quieras compartir aquí ya en este último minuto a las personas? No, Carmenza, pues no, darte las gracias por la invitación y como les digo, para mí es mejor el 70% de algo que el 100% de nada. Y me encanta esa frase, me voy a quedar pensando en eso, porque uno de los enemigos principales es la búsqueda de la perfección y eso lo vemos y lo veo constantemente. Muchas personas no apuestan a algo distinto, muchas personas no toman acción, muchas personas incluso no se postulan a un proyecto, una nueva posición o a iniciar algo como un emprendimiento porque quieren que sea perfecto y nunca va a llegar a ser perfecto porque nadie lo es y mucho menos al final un proyecto va a llegar a ser perfecto nunca. Bueno, pues me encantó, muchísimas gracias y bueno, a todos ustedes, si les gustó ese café éxito, ya saben, compártanlo con más personas que necesiten aquí todos estos tips de formación de conocimiento, pero sobre todo de cómo escalar una empresa y de cómo empezar a desafiarnos a nosotros mismos para llevarnos a un nivel distinto. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.